tenemos, ¿no?, aquí la imagen ya preparada. Esto podría ser una especie de... Esto podría ser una foto resumen de muchas de las cosas que dijimos el otro día, o de las que hablamos el otro día. Y hablábamos que, o decíamos que a ese nivel tan de lo pequeño, ¿no?, a ese nivel atómico o subatómico, pues decíamos que las cosas prácticamente dejan de ser cosas tal y como las percibimos normalmente en nuestro mundo diario, ¿no?, en nuestro mundo habitual. Entonces decíamos que la realidad a ese nivel tiene como una naturaleza dual. Por un lado, las cosas pueden ser partículas, es decir, pero hay otra realidad que es o otro aspecto de esta realidad, que es todo lo que está debajo, ¿no?, es decir, todo lo que es la onda. Fijaos, ¿no?, la onda que aparece ahí es el mismo tipo de onda que aparece cuando, por ejemplo, tiramos una piedra en el agua, ¿no?, aparecen estas ondas que se van propagando. Eso sería una onda, ¿no? Es una manera de representarlo, claro, porque, a ver, al nivel de las partículas tampoco es exactamente así, ¿no? No son ondas materiales, luego lo iremos viendo esto más en detalle, ¿no? Pero esto es la naturaleza un poco tal y como se nos presenta a ese nivel. Y aquí, claro, surge una pregunta. ¿Podría ser que a nivel mental o a nivel interno, a nivel de la conciencia, las cosas también tal vez podrían ser así, con esa naturaleza dual? Es decir, hay momentos o situaciones en los que nos sentimos más bien partículas, es decir, muy definidos, muy anclados en una determinada posición o visión, y puede quizá haber otros momentos en los que estamos como más pues eso, más ondulantes, más difusos, más, como decíamos el otro día, ¿no?, más desparramados por el espacio, sin una localización precisa, a nivel mental, quiero decir, a nivel de conciencia, ¿eh? Hoy yo quería ir un poco realmente a lo que decíamos al principio, ver cómo realmente experimentamos nuestra mente, ¿no?, es decir, cómo experimentamos nuestra conciencia. Y esto lo hemos dicho muchas veces también en las sesiones de meditación, ¿no? Tenemos que utilizar metáforas. Bueno, podríamos hablar, por ejemplo, y si vamos al espacio, ¿os acordáis que muchas veces en las meditaciones hablamos de que la mente es como el espacio, un espacio vacío, el paisaje al que nos asomamos, casi lo he dicho antes, yo creo, en la meditación del principio, el espacio al que nos asomamos? Estamos haciendo la metáfora del espacio, y muchas veces concebimos o tendemos a pensar en la mente como un espacio, la consciencia como el espacio, y el espacio probablemente no cambia, ¿no? ¿O sí? Pero como metáfora nos podría servir tal vez, ¿no?, de lo que es la mente, ¿no? La mente y sus contenidos, vamos a decir, ¿no? La mente sería ese espacio vacío, la consciencia como tal sería ese espacio vacío, y los contenidos de la consciencia, es decir, pensamientos, imágenes, conceptos, ideas, etcétera, serían como los distintos elementos del paisaje, las nubes, la montaña, los árboles, ¿no? Como metáfora nos podría quizá valer, ¿no? Nos podría quizá valer. A veces la mente está así, tranquila, ¿no?, podemos decir, con sus pensamientos, que serían estas nubes, y a veces cambia la cosa, ¿no? A veces tenemos aquí, pues, pequeñas tormentas, ¿no?, pequeños chubascos, nubarrones que se acumulan,
Y esto es todo, pues, cambiante realmente, ¿no? Es cambiante. Aparecen y desaparecen, se forman tormentas, se disuelven. Bueno, aquí otra metáfora posible, ¿no? Que también lo hemos comentado algunas veces, el mar, ¿no? El mar con sus ondulaciones. Aquí más o menos está tranquilo, hay pequeñas ondulaciones, pequeñas olas. Bueno, la mente podría asemejarse a esto también, ¿no? A estas ondulaciones. Tenemos toda la superficie del mar, que sería aparentemente lo que es la mente, ¿no? Tenemos las ondulaciones, que serían los pensamientos, y por debajo está toda la profundidad, ¿no? La profundidad del océano, que equivaldría al inconsciente, ¿no? Y a todos los movimientos que puede haber por ahí debajo y que determinan lo que es la superficie al final, ¿no? Mar tranquilo, mar agitado, ¿no? Aquí tenemos mar tormentoso. Pues si queréis volvemos otra vez un poco a la idea de... Volvemos un poco otra vez a la idea de la mente como un espacio vacío. La mente como un espacio vacío, en el que surgen todos estos pensamientos, ideas, conceptos. Fijaos. Claro, cuando pensamos en un espacio vacío, pues nos lo imaginamos normalmente uniforme, ¿no? Limpio, claro, abierto, sin ningún objeto. Sin embargo, si vamos a niveles muy pequeños del espacio, a nivel de unas distancias realmente ínfimas, se ve que realmente, y se demuestra, que realmente el espacio no está vacío. Y constantemente este espacio, este enrejado, se está perturbando de una u otra manera. Están surgiendo de ahí, del vacío, del propio espacio, del propio enrejado, están surgiendo partículas elementales, lo que se llaman partículas virtuales, que normalmente van en pareja. Es una partícula y una antipartícula. Antipartícula quiere decir que tiene la carga contraria. Eso me imagino que a lo mejor lo habéis oído, escuchado o leído. Tenemos electrones, por ejemplo, que tienen carga negativa, pero también tenemos lo que se llaman positrones. Positrones serían los electrones con carga positiva. Y estos pares de partícula-antipartícula surgen espontáneamente de este enrejado, de este espacio cuántico, durante un periodo de tiempo muy breve, muy breve, muy breve. Es decir, que hay aquí tenemos algo parecido al agua en ebullición, ¿no? Algo parecido a este movimiento, a lo que veíamos antes, ¿no? Hay un dinamismo constante aquí. Y esto tal vez podría parecerse también a la mente, a cómo los pensamientos surgen, van y vienen, se generan, se disuelven. Creo que es una metáfora posible. Claro, con todas estas prácticas, el yoga, la meditación, el mindfulness, todo esto lo que intentamos es un poco eso, conectar o sintonizar con ese espacio un poco más vacío, por lo menos, no tan lleno de picos, con menos actividad. Buscamos un poco sintonizar con esa base que es más plana, que es más estable, ¿sabes? Pero lo que decíamos, ¿no? Que por mucho que queramos ir a la base 0, 0 absoluto, no hay un 0 absoluto. Siempre hay alguna pequeña cosita por ahí que surge, Es muy, yo diría que es muy inestable, ¿no? Ese estado de absoluta coherencia o absoluto
ese estado de absoluta coherencia, absoluto silencio, es como muy inestable. Quiero decir que a la mínima siempre salta cualquier pensamiento, cualquier bolita de esas, cualquier particulita, ¿eh? La perspectiva del observador es importante, cultivarla, yo creo. La perspectiva de verlo como todo lo que nos pasa, como pues desde ese punto, ¿no? un poco aparte. Cultivar eso nos ayuda, yo creo, a no sentirnos tan arrastrados por esas situaciones y para percibir, bueno, pues otras cosas también, otra perspectiva diferente. Todo se acumula, es decir, todo suma, todo suma. Cuanto más, lo que hemos dicho siempre, cuanto más practicamos, pues vamos ganando experiencia. Se va sumando, ¿no? Vamos acumulando ahí puntos, por decirlo así, ¿eh? Para tener otra perspectiva diferente. Entonces todo lo que sea hacer práctica, o todo lo que sea meditar, todo lo que sea hacer ir en esta línea, pues ayuda, yo creo. ¿Por qué sabemos que realmente este espacio que decimos, este espacio cuántico, este espacio vacío, realmente, ¿por qué sabemos que no está vacío? Y hay un experimento que lo puede demostrar, ¿no? Hay un experimento que nos ayuda a demostrar esto, a verlo, ¿no? Que es lo que se llama el efecto Casimir. A ver si lo puedo explicar esto. Que consiste en poner dos placas, como veis ahí en la foto, ¿no? en la imagen, dos placas paralelas, metálicas normalmente, muy cerca una de la otra, muy cerca una de la otra. Entonces, ¿qué se observa? Cuando hacemos eso, pues se observa que hay una fuerza que no es ni eléctrica, ni magnética, ni gravitatoria, ni nada, que hace que las dos placas se atraigan una a la otra, se acerquen. Y este experimento demostró efectivamente pues, que el espacio no está vacío, que el espacio realmente no está vacío, sino que ahí es lo que tenemos es un mar ahí de partículas fluctuantes. Esto es como imaginaos una cuerda, ¿no? Imaginaos una cuerda de una guitarra. Entonces, ¿de qué formas puede oscilar o moverse o vibrar la cuerda de una guitarra, de un violín, ¿no? Pues solamente puede hacerlo de unas pocas formas concretas. No puede adoptar cualquier dibujo, sino que solamente puede tener unos pocos. ¿Por qué? Que es lo que se llaman las frecuencias de resonancia, que se corresponderían también a su vez con las notas musicales, fijaos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y ya está. No puede adoptar cualquier armónico, sino que los valores son discretos. ¿Se entiende esto? Más o menos. La diferencia entre que una variable sea continua y sea discreta es esa. Es decir, por ejemplo, la distancia en el espacio. Yo me puedo poner, por ejemplo, si cojo la distancia que hay entre mi cocina y mi salón, el pasillo, por ejemplo, la longitud, yo me puedo poner en cualquier punto. Me puedo poner a 1 metro, a 1,5, a 1,3, a 1,27, a 1,233. Me puedo poner la distancia que quiera. Eso sería una variable continua. En cambio, una variable discreta quiere decir que solamente puede adoptar determinados estados, ¿no? Como en el caso este de la cuerda de la guitarra. Solamente puedo tener estos, no puedo tener una cosa intermedia entre el primer esquema y el segundo, por ejemplo, porque no me lo permiten las condiciones que hemos puesto de frontera, ¿me entendéis? Ni los extremos ni la longitud de la cuerda. ¿Se entiende esto? Es un poco así. Y eso es porque la vibración de la cuerda es como una onda. Entonces tengo valores discretos. Cada dibujito corresponde a una frecuencia y corresponde a una vibración diferente y por lo tanto a una resonancia diferente, como si fueran las distintas notas musicales. A nivel atómico pasa lo mismo. Como los electrones son ondas,
que dijimos, ¿no? Pues dentro del átomo solamente pueden tener determinados valores, determinados estados. Solamente puede estar en determinados niveles de energía. No puede tener un espectro continuo, como lo que decíamos antes de la longitud que yo me puedo poner en el pasillo a cualquier distancia, ¿no? ¿Y qué ocurre en los átomos? En los átomos ocurre pues que los electrones, que se representan más o menos así, la representación de un electrón podría ser más o menos así, simplificando mucho, simplificando mucho. Y solamente puede estar en esta serie de niveles, no puede haber un electrón intermedio entre, pues, entre el esquema 1 y el segundo, ¿no? Entonces lo que se ve es que se producen saltos de un nivel energético a otro. Por ejemplo, no sé, cuando un electrón que está en un nivel pierde energía, salta al nivel de abajo. Al perder energía emite un fotón de luz. A nivel cuántico no tenemos una noción de trayectoria. Es decir, el electrón no describe una trayectoria para pasar de un nivel a otro. Como, yo que sé, pues como la trayectoria que podría describir la canica, la famosa canica del otro día. Si yo lanzo la canica por el suelo, describe una trayectoria. Cambio un electrón, como es pues una onda, y como solamente puede estar en estados discretos de energía, pues lo que se produce es un salto cuántico. Pasa de un nivel al otro, podríamos decir, de forma automática, sin un proceso intermedio. Y la pregunta que yo hago aquí también es, en relación a nuestra experiencia consciente, ¿no ocurrirá algo parecido en nuestros estados mentales? Pregunto. Por ejemplo, un estado mental. ¿Cómo puedo definir yo un estado mental? Un estado de consciencia. ¿Cómo puedo definir yo un estado de consciencia? Imaginaos, un estado emocional, una emoción. Estoy en un estado emocional, el que sea. Ira, por ejemplo. O bueno, no sé. Sí, ira, enfado. ¿Realmente hay un proceso que me hace pasar del enfado a otro estado diferente? ¿O realmente no será que el estado cambia sin más y me sitúo en otro nivel diferente, como ocurre aquí con los saltos cuánticos de los electrones? Bien. Yo tengo mis dudas de que algo cambie realmente, es decir, de que algo cambie gradualmente. ¿Por qué lo digo? Y esto tiene relación un poco con el experimento aquel que hicimos. Hay un experimento mental. Vamos a hacerlo en 2 minutos también. Vamos a hacerlo. En relación al movimiento. Y ahora se trata de visualizar algo. Visualizar algo con el ojo de nuestra mente. Imaginando que estamos al lado de una carretera. Una carretera que es una línea recta que se extiende hacia un lado y hacia el otro de donde estamos. Al lado de la carretera, en la cuneta. Y percibimos que a lo lejos, por uno de los lados de la carretera, aparece un coche que se acerca.
Ahora vamos a tratar de seguir, de observar cómo este coche, le podemos poner el color que queráis, el tipo de coche que queramos, cómo se va acercando. Podamos visualizar cómo el coche se va acercando, y se sigue acercando. Hasta el punto en el que estamos, a la velocidad que queráis poner. Y observamos cómo este coche pasa delante de nosotros, toda velocidad, y se aleja en la otra dirección. Se va alejando, se va alejando, se va alejando. Y se aleja más y más. Hasta perderse. Y ahora lo que nos interesa mucho es saber cómo ha sido la experiencia del coche. ¿Qué hemos visto? Quiero decir, vamos a ver, voy a matizar más todavía. ¿Realmente hemos podido apreciar el movimiento del coche en nuestra mente? Yo no. No mucho. ¿O eran más bien imágenes estáticas? Pum, 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 no había pum. acercamientos. ¿Por qué algo tan habitual, tan familiar como es el movimiento de cualquier cosa, de la taza, del brazo, de la mano, algo tan cotidiano, ¿por qué no lo puedo representar mentalmente tan fácilmente? ¿Por qué va como a imágenes, como a fotogramas? Gran pregunta. Por eso yo decía que si con el movimiento es difícil captar el proceso, con los cambios, estados emocionales, pues a lo mejor pasa algo parecido. No hay lo que realmente es una sucesión gradual continua, sino que a lo mejor es más bien también a saltos, ¿sabes? A fotogramas. Entonces, bueno, la propuesta es esa. La propuesta es que, bueno, que la conciencia podría tener una base mecanocuántica y que eso se podría de alguna manera experimentar pues con estos ejercicios que estamos haciendo, con estas pequeñas exploraciones de ver cómo la mente observa, cómo se sitúa, cómo observamos el movimiento, cómo apreciamos los estados emocionales y cómo cambian, todas estas cosas. Es muy interesante indagar todo esto. Bueno, nos hemos pasado de la hora.